Conchis, ponte de pie, Conchis. Ponte de pie, Conchis. Volvían a ver a Conchis. Ella fue el que hizo este bordado, hermanos. Es un bordado bien bonito. Yo lo vi ayer, antier. Toma tu lugar. Y me quedé admirada porque es un trabajo muy bonito. Lo que han hecho las muchachitas también es algo bonito, es un talento que tienen, amén. Y todo es para la gloria del Señor. Dios ha sido bueno hasta el día de hoy, ¿verdad? Nuestro templo se ve hermoso, pero se ve hermoso todo el tiempo, porque aquí estamos los hijos de Dios, amén. Alabamos y glorificamos a Dios, hermanos, porque hay corazones dispuestos a servir a Dios. Y en esta mañana el Señor, hermanos, yo no merezco estar en este lugar. Yo creo que ninguno de nosotros no lo merecemos. Pero la gracia de Dios es la que nos mantiene aquí. Amén. La gracia del Señor es la que me movió a seguir adelante. Porque no es la primera vez, hermanos, que me pongo a meditar porque estoy yo en este lugar. El Señor salvó nuestra alma, nuestra vida, y entonó una alabanza sobre la gracia. Sobre eso vamos a hablar, hermanos, esa gracia inmesurable de Dios. Usted y yo no merecemos estar en este lugar. A lo mejor hay personas que dicen, y lo han dicho porque lo hemos escuchado, yo no merezco ir al templo. Gracias, hermana. Yo no merezco estar en ese lugar porque he sido una persona mala, porque he sido una persona que he sido egoísta. Pero la gracia de Dios, hermanos, es la que nos da la entrada a este lugar. Amén. La vida de Jesús nos da la entrada, porque la gracia es un don inmerecido de parte de Dios. Ese don lo tiene Dios. Amén. Esa gracia que vieron en la vida de Inés en su trabajo. A veces no tenemos que decir nada. Simplemente nuestra vida tenemos que conducirnos y dirigirnos como hijos de Dios. Amén. Pero esa gracia tan grande que Dios tiene para con nosotros, esa es la que nos permite estar en este lugar. Esa gracia es la que nos permite buscar a Dios. Esa gracia, hermanos, es anteriormente en el Antiguo Testamento, hermanos, se habla sobre la ley. Amén. Estaban bajo la ley. Todos sabemos que el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, por la transgresión de Adán, la desobediencia de Adán entró al mundo, ese pecado, la muerte a todos los hombres. Pero la gracia vino a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y esa gracia, hermanos, es la que nos mantiene vivos, porque somos malos. Somos malos en ocasiones. En la mañana, de hecho, mi esposo y yo me decía unos dichos, ¿verdad? Le decía yo que voy a tratar de cambiar. Siempre digo lo mismo y creo que sigo igual. Voy a tratar de cambiar, dice, y me dice el palo viejo, ay, no sé, algo así. O chango viejo, ya no, que ya no. O sea, como dice el mundo, árbol que nace torcido, torcido se queda, ¿sí o no? Así dice el mundo. Pero le digo yo, bueno, yo creo en Dios, creo en la palabra, y yo creo que Dios todavía puede transformarnos. Amén. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio y aún seguimos luchando? Yo no sé usted, a lo mejor usted no, pero yo lucho bastante día a día. Día a día vienen situaciones a nuestras vidas que nos perturban nuestra vida espiritual. No sé usted, ¿verdad? Pero yo sí batallo y lucho mucho todos los días. Es todos los días, hermanos.
Pero he entendido, hermanos, que la gracia es una situación de contentamiento para nuestras vidas, la gracia de Dios. Cuando podemos entender esa gracia de Dios hacia nuestras vidas, nuestra vida cambia. Ahora, no va a cambiar a veces totalmente, a lo mejor, ¿sí? Pero pueden ir cambios día con día, amén. Esa gracia que Dios nos da, hermanos, tiene un poder. La Biblia dice en Efesios 2, capítulo 8, dice que por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, pero tiene un propósito, amén. Esa gracia inmesurable que Dios nos da día a día nos permite acercarnos hacia Dios. En Hebreos 14, 16, todavía no doy la lectura bíblica que vamos a predicar, hermanos. En Hebreos 14, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es un Dios cercano. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos continuamente, no nada más cuando tenemos un problema. Dice por ahí mi hermana, cuando se nos atora el niño. Dios quiere que usted y yo estemos día a día acercándonos, amén. Pero, ¿qué me enseña a mí la gracia de Dios? ¿Qué me enseña para que mi vida sea cambiada y transformada? Entenderla, que aunque seamos malos, la gracia de Dios está con nosotros. Vamos a leer nuestra Biblia, hermanos, y vamos a orar. Ahí en Tito, un siervo de Dios que acompañaba a Pablo siempre, y Pablo le envió una carta. En Tito, capítulo 2, era un líder de la iglesia, este varón. Se convirtió y fue fiel. Tito capítulo 2, versículo 11. Aleluya. Al 14. Dice así, lo vamos a leer todos unidos, hermanos. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. La gracia se ha manifestado a través de Jesucristo. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos una vez más. Te damos la gloria, la honra y la alabanza porque has sido bueno. Gracias, Señor, por tu pueblo que nos hemos congregado. Nos has dado esta oportunidad de vida, Señor. Habrá algunos por otros templos que ya no se pudieron congregar, Señor. Gracias porque nos permites adorarte y bendecirte. Gracias por cada uno de tus hijos aquí reunidos. El propósito es que tu nombre sea glorificado y en esta hora que nuestras vidas sean santificadas a través de tu palabra, Señor. Usa mi vida, usa mi mente, mi corazón, Señor, mi hablar sea de edificación. No permita, Señor, que el enemigo venga a meter piedra de tropiezo. Ayúdanos en esta mañana, Señor, para que tu nombre siga siendo exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Dice la Escritura, hermanos, que la ley por medio de Moisés fue dada. Todos recordamos, ¿verdad?, aquellos mandamientos que Moisés le dio a su pueblo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo a nuestras vidas.
Aleluya. Damos la gloria y la honra, hermanos, porque Dios nos permite vivir bajo la gracia. Porque si no hubiera gracia, hermanos, estuviéramos bajo la ley. Y sabemos, hermanos, cómo fue la ley, cómo Dios daba ordenanzas, era el pensamiento y carácter, voluntad de Dios en aquel entonces, hermanos, que si se tenían que hacer las cosas como Dios decía. Ahí no había de que tenemos abogado, no había abogado. Simplemente estaba Dios y estaba su voluntad y su carácter. Hermanos, hemos leído en la palabra de Dios, en Deuteronomio, cómo en aquel entonces, cuando se estaba bajo la ley, no sé si ustedes han leído allí en Deuteronomio sobre un joven que era rebelde. Dice la Biblia que él era, dice, contumaz y rebelde. Y la palabra contumaz, pues era una persona desobediente, ¿sí? Dice la escritura que era borracho, ese joven ya tenía a sus papás hasta aquí. Hoy en día, ¿qué hacemos los papás cuando tenemos un hijo así? ¿Qué hacemos? Aguantamos. Yo recuerdo a mi madre cuando mi hermano era drogadicto, borracho, grosero, así era mi hermano, pero mi mamá lo amaba, mi mamá se preocupaba por él siempre, pero en aquel entonces, hermanos, no era así. Los papás se cansaban, estaban fastidiados de lidiar con este joven, y dice la escritura que lo llevaron a la plaza, lo llevaron con los ancianos para apedrearlo y matarlo. ¿Sí? Dice la escritura que la ley, él dice, mátalo, pero la gracia dice, aquí estoy yo para interceder por él, Jesucristo. Amén. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios a través de la gracia, hermanos? El Evangelio se conjuga muy bien, perfectamente con la gracia. El Evangelio y Jesucristo se conjugan muy bien. Esa gracia, hermanos, viene a nuestras vidas a través de Jesucristo. Recordemos siempre, en todo tiempo, hermanos, que la gracia es inmerecida. Nosotros no merecíamos estar aquí. Nosotros no merecíamos la salvación. No la merecíamos porque somos malos, ¿sí? Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Ahí en el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es renunciar? Es dejar de hacer. Tenemos que renunciar, hermanos. Es dejar de hacer las cosas que no son gratas. Rechazar lo que nos aleja de Dios. ¿Qué nos aleja de Dios hoy en día, hermanos? ¿Qué nos aleja de Dios? La palabra piedad y la impiedad, pues la impiedad es lo contrario, ¿verdad? Es todo aquello que no es bueno, que no es agradable. La impiedad niega la fe. La impiedad, confiamos más en el mundo. Confiamos más en las cosas del mundo. Pero la impiedad, hermanos, entra en nuestras vidas muy sutilmente. ¿Y cómo entra muy sutilmente? Creemos más en la ciencia, creemos más en nosotros mismos, creemos más en la sabiduría humana. Amén. Y no hay un verdadero temor de Dios. Esa es la impiedad, la que nos aleja. ¿Qué nos aleja de Dios? La televisión. ¿Qué más nos puede alejar de Dios? El mundo. Estamos en el mundo. Los celulares, pero no somos del mundo. Los celulares, dice el hermano, nos aleja de Dios. Sí es cierto. Nos levantamos y lo primero que agarramos es el celular, ¿sí o no?
No, ay, qué bueno, porque ya me eché de cabeza, yo sí. Lo bueno que ustedes no, hermano, gracias a Dios por eso. Esto, hermano, la impiedad nos va a alejar de Dios y la piedad nos va a acercar a Dios. Dice aquí, renuncia a la piedad, perdón, renunciando a la impiedad. Ay, Carmina, no te había visto. Renunciando a la impiedad, dejemos todo eso. Si eso me está alejando de Dios, dejémoslo. Dice aquí, renuncia a eso. A mí me gusta mucho ver la tele, me gustan las series, me gustan las novelas, pero no me alejan. No me alejan, ¿por qué? Porque para mí está primero Dios. Para mí primero está la obra de Dios. A mí una novela no me detiene para venir a la casa de Dios. A mí me encanta, me encanta Chayanne. Y dicen que va a venir, pero yo no voy a ir porque me va a alejar de Dios. Cuando era muchacha me fascinaba, yo estaba enamorada de él, pero yo tenía mi Chayanne, decían que se parecía a Chayanne González. No sé, hermana, es cierto, a él le decían que se parecía a Chayanne. Yo creo por eso me enamoré de él, ¿sí? Pero yo todavía lo tengo, y está todavía, amén. Pero hermanos, renuncia a lo que te aleja de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un verdadero temor de Dios. Ya no se ríe, hermana, está bien guapo mi marido. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 9:10, dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Sí, no dejemos que la impiedad entre a nuestras vidas, sino que el temor de Dios, hermanos, nos va a acercar cada día a Dios. Amén. La gracia nos enseña a renunciar cuando verdaderamente entendemos lo que significa la gracia en nuestras vidas. Amén. Dice ahí también los deseos mundanos. Somos tentados, hermanos, por nuestra propia concupiscencia. La palabra concupiscencia todos sabemos que significa un deseo desordenado en nuestras vidas. Esto, hermanos, vive dentro de nosotros, allí está, ¿sí? Pero usted y yo podemos sujetarla. Tenemos que renunciar a los deseos del mundo. Recordemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Amén. Nuestra propia, no es mi Dios, porque Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. ¿Quién más nos tenta? Nos tienta. ¿Quién? El diablo, ¿verdad? Satanás nos tienta, pero a veces, hermanos, no es Satanás. La misma familia, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que la concupiscencia mora en nosotros. Pero tenemos que renunciar, tenemos que sujetar, tenemos esa autoridad de parte de Dios, ¿sí? Dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Esto no quiere decir, hermanos, que no vamos a ir a la playa, que no vamos a ir a divertirnos, pero a lo que se está refiriendo, hermanos, que esto no intervenga para que nosotros busquemos a Dios, para que nosotros estemos centrados en las cosas de Dios, que nuestro entorno sea Dios. Mucha gente no está de acuerdo, aún cristianos, ¿sí? Porque las cosas del mundo nos atraen. ¿A cuántos no nos atraen las cosas del mundo? Ay, a usted, a todos los demás, no, gloria a Dios por ello, hermanos. Oren por nosotros, porque a nosotros sí nos atraen las cosas del mundo. Pero no dejamos.
que vengan a influir en nuestra comunión con Dios. Amén. No dejemos, hermanos, que vengan a influir en nuestra vida cristiana. No dejemos, hermanos, que vengan a influir en nuestra vida familiar. Desgraciadamente a veces así pasa, ¿sí? Influyen en nuestra familia. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos. Es bien difícil ir a la playa y que no se nos vayan los ojos con esos hombres musculosos, o que dicen que tienen un lavadero aquí en la panza y nuestro marido tiene, ¿qué? Un tinaco. Pero se nos van los ojos, hermanos, se nos van con mentalidades que no deben de ser. Ajá. Pero Jesús, hermanos, Jesús fue tentado. Dice la palabra del Señor en Mateo de 4, del 1 al 11, nos habla sobre cómo Satanás tentó a Jesucristo. ¿Sí? Lo tentó en la carne. Jesucristo tenía 40 días y 40 noches en ayuno. Y el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, ¿verdad? ¿Qué le dijo Satanás? Jesús tenía hambre, tenía 40 días y 40 noches sin comer. ¿Y qué le dijo? Mira, convierte el pan, la piedra en pan. ¿Sí? Tú puedes, tú eres el Hijo de Dios. Luego lo llevó al pináculo del templo, allí en lo alto, y le enseñó todo el reino. Dice, si tú me adoras todo esto, te lo doy. Porque es del diablo, acuérdense. El mundo está bajo el maligno. ¿Sí? El mundo está bajo el maligno. Entonces, y luego que le dijo también, lo siguió tentando, ¿sí? El diablo quería que lo adoraran, mas sin embargo Jesucristo siempre tuvo una respuesta para él, la palabra del Señor. Yo a veces veo ahí en el Facebook, dicen, la vida es corta, tienes que vivirla. Sí, la vida es corta y tenemos que vivirla. Pero el infierno es eterno y hay que evitarlo. Hay que evitar el infierno, hermano. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Pero nosotros, ¿cómo podemos renunciar, hermanos, a esos deseos que tenemos? Porque ahí está, el viejo hombre aquí está adentro. ¿Sí? A veces sale, pero a veces ni nos acordamos que allí está. Podemos evitarlo, hermanos, acercándonos a Dios. Solamente acercándonos a Dios a través de la oración y de un diario vivir en las cosas de Dios. Los que buscamos a Dios, los que nos acercamos a Dios, los que nuestro entorno es Dios, no es una vida aburrida. ¿O sí? No. Es una vida agradecida, es una vida contenta, ¿sí? Pero como dijo mi hermano, a veces el entorno familiar a veces no ayuda, ¿sí? A veces no ayuda, pero Dios es bueno. Dice Lucas 14:3. Lucas 14:3. Ay, gracias, mijo. Dice así.
Ay, no alcanzo a ver. A ver. Perdón, es Lucas. Ay, ¿dónde está? Sí, pero me equivoqué. Ese no es. Bueno, todo lo que tenemos que hacer, hermanos, de renunciar, dice la palabra del Señor, lo podemos hacer acercándonos cada día a Dios. ¿Qué más nos enseña la palabra de Dios a través de la gracia en nuestras vidas, en este siglo, en este tiempo que estamos viviendo? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice, la gracia, hermanos, dice aquí, ay, ya se me fue otra vez. Ahí voy. En Tito dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria. ¿Qué entendemos por una persona sobria? Benjamín, que está en su juicio cabal, y la que está ebria es lo contrario, ¿verdad? ¿Mande? Sí, y nos vamos, nuestra mente siempre se va a ir hacia una persona alcohólica, hacia una persona drogadicta. Esos tipos de personas entendemos que no están sobrios. ¿Sí? No están sobrios. Pero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es una persona sobria, que tiene entendimiento, pero no vivimos sobriamente, porque si viviéramos sobriamente, nuestra vida sería diferente delante de Dios. Amén. Pero ¿por qué no vivimos sobriamente? Ay, gracias, Toquita. ¿Está bien? Gracias. Pero ¿por qué no vivimos sobriamente? ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros ebrios? Y no hablo de los drogadictos ni los que toman. No. ¿Qué es lo que nos mantiene en lo contrario de sobrio, hermanos? No cumplimos la palabra del Señor. Estamos más preocupados por lo que pasa afuera. No, nuestros 5 sentidos no están presentes. Nos preocupamos los hijos, que el marido, que la enfermedad, que el trabajo. Nuestra mente se sobrepasa. No están en sus 5 sentidos, porque en realidad no estamos en los 5 sentidos ahorita aquí en el templo. Algo nos está preocupando. A lo mejor no tengo trabajo y mañana no sé cómo le voy a hacer. A lo mejor mi enfermedad, ¿cómo le voy a hacer? Cuando estamos enfermos, cuando el doctor dice, ustedes, en este caso vamos a decir, dice el doctor que tengo diabetes. Tengo como 25, 30 años con la diabetes. No me cuido como debería de cuidarme. Pero ¿saben por qué? Hace como 2, 3 meses por ahí dije yo, ya no me voy a inyectar insulina, ya no voy a tomar el medicamento. Tomaba medicamentos como no tiene usted una idea. Dapagliflozin, la metformina, que la insulina, que para los triglicéridos, la pravastatina, que esto, que yo hasta hacía una filita de mi medicamento y me sentaba. Y me empezó a arder el estómago. Y ya dejaba de tomarlas un tiempo y
otra vez, hasta que dije, se acabó. Tengo como un mes que no tomo medicamento, solamente me estoy inyectando porque lo que he notado es que si yo me inyecto la insulina, a mí me baja el azúcar. Si yo no me inyecto, se me eleva. ¿Sí? Entonces, me quité todo el medicamento que estaba tomando, hermanos. Si alguien quiere, ahí tengo. ¿Sí? De verdad, nuestra mente está nada más, está ebria pensando cómo lo voy a hacer mañana, el trabajo, que tengo que esto, que tengo que hacer. No estamos sobrios, no estamos confiando en Dios, no estamos creyendo en la palabra del Señor. Ahora usted puede decir, no, la hermana se pasa porque ella pues tiene quien la mantiene, no le preocupa nada. Sí me preocupan cosas, hermanos, y trabajo porque me gusta. Mi marido me dice cada rato, ya deja eso, pero me gusta, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra? Que estemos, ¿qué? Sobrios. Hoy en este tiempo, nuestra mentalidad tiene que estar pensando que si yo estoy enferma, recordemos, Cristo llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades. ¿Sí? Que si yo me siento solo, que nadie está conmigo, que nadie me hace caso. Jesucristo dice, la gracia de Jesús dice, yo estaré con vosotros todos los días. Amén. Nada nos tiene, hermanos, que quitar de la sobriedad de la cual debemos de vivir. Una vida sobria espiritualmente. Espiritualmente es una vida espiritual, confiando en Dios siempre. Vida de oración. Como que aquí, es que yo no puedo venir. Sabemos que oramos en nuestras casas. Sabemos que hay un momento de oración. A veces el Señor nos levanta de madrugada. Todo lo hemos vivido, ¿sí? Dice la palabra, ser sobrios y velad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se sabe en el texto. Amén. Tenemos que estar sobrios en las cosas de Dios, hermanos, para no permitir que el enemigo venga a nuestras vidas a perturbarnos. Y aún así, viene. Y aún así, nos perturba, ¿sí o no? Porque pasamos momentos difíciles en nuestras vidas, pero cuando estamos bajo la gracia de Dios, podemos darnos cuenta que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Los que amamos a Dios, hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Viene palabra de Dios a nuestra vida cuando estamos sobrios, amén. Es por eso, hermanos, que nuestra vida no está sobria. Es por eso que a veces luchamos, batallamos en la vida cristiana, porque no va a ser fácil, no iba a ser fácil. Pero si la palabra de Dios siempre está en nuestra mente y en nuestro corazón, sí podemos. Amén. Porque aquí la mayoría de nosotros hemos vivido situaciones que hasta parece que ya nos vamos. Dice el hermano José Luis, hace como 15 días estuvo muy delicado de salud. Él pensaba que ya se iba, pero clamó a la gracia de Dios. Esa gracia que a lo mejor, no sé si le ha pasado, pero a veces cuando la gente está enferma, vienen hermanos y le dicen, ¿estás enfermo? Porque estás pecando. ¿Sí o no? A mí me lo dijeron en el hospital. Arrepiéntete, Aleida, dice, porque por eso estás enferma. Pero clamé a la gracia de Dios. Amén. Recuerden que la concupiscencia siempre va a estar allí, pero usted y yo podemos sujetarla si nos mantenemos sobrios. Si el viejo hombre está allí, siempre va a querer salir. A veces sale, o no se le ha salido, ¿no?
Gloria a Dios, porque a mí sí se me sale a veces, ¿sí? Pero clamo a la gracia de Dios, porque Dios es bueno, amén. Una vida justa, dice también la palabra del Señor. Una vida justa tenemos que vivir. ¿Y cómo la vamos a vivir, esa vida justa? ¿Cómo la vamos a vivir? Siendo justos. Pero si no estamos sobrios, no vivimos justamente. ¿Por qué? Porque estamos ebrios de la situación, de lo que vivimos día a día. Pero a través de la palabra del Señor, en Juan 5:39 dice la palabra, ¿qué dice? Escudriñar, ¿qué? Las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí hay la vida eterna. Y la escritura nos da testimonio de sí misma. Pero si yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a clamar a Dios con la Biblia, con la palabra de Dios? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer si no leo? Si no me grabo textos bíblicos en mi mente que me ayuden a vivir una vida justa. La palabra injusto es lo contrario, ¿verdad? A veces somos injustos, aún siendo cristianos. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Y lo que no sabemos de la Biblia es porque la hemos escuchado aquí en el templo, la hemos escuchado a través de la radio, a través de ver la televisión, ¿verdad? Que hoy, gracias a Dios, hay muchos predicadores buenos, así como malos, pero si usted y yo escudriñamos la palabra, nos empapamos de la palabra del Señor, vamos a poder discernir quién está hablando la verdad y quién no. Si no leemos la Biblia, pero tenemos nociones de la palabra del Señor, porque la hemos escuchado, nos vamos a dar cuenta, hermanos, cuando usted hable con un hermano, nos damos cuenta que solamente la cree, pero habla lo que él cree o lo que él piensa. Es que no es malo ir, no es malo ir al cine, no es malo pues ir a la playa, no es malo. Pero hay cosas que a Dios no le agradan y que no son buenas para nosotros, ¿sí? Cuando no leemos la Biblia solamente creemos lo que pensamos que nos conviene, no lo que dice la Escritura. Ajá. No. Amén. Exactamente. Así es que, hermanos, hay que leer. Dice la palabra del Señor que el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre y es la que nos va a dar la vida eterna. Amén. Por eso tenemos que vivir sobriamente, sobrios, justos y piadosos. Pero vamos a ser piadosos cuando entendamos lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Alabado sea el Señor. La vida piadosa, hermanos, en 2 de Timoteo 3, 12 al 17. Ay, Dios. 2 de Timoteo. Mira, ya está ahí me gana. Allí el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Aleluya, no, pues no me conviene vivir piadosamente. ¿Por qué? Porque vamos a padecer persecución. El 13, el 14, el 13, perdón. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Al 17, mijo. 14 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estaba bien ahí, o sea, al 17, pero el 14. Pero resiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Una vida piadosa es lo que va a pasar, hermanos. ¿Sí? Sí van a haber situaciones difíciles, como les decía, sí va a haber. Van a haber momentos en los que usted dice, ¿dónde estás? ¿O dónde estabas cuando yo más te necesitaba? Pero ¿sabe cuándo vamos a clamar así? Cuando no estamos viviendo una vida sobria delante de Dios. Porque cuando hemos vivido la situación, aquí está Mariel. ¿Dónde estás, Mariel? Cuando el niño se cayó y creíamos que no llegaba al hospital, no nos pusimos desesperadas, no gritamos, simplemente dijimos, vamos a orar. Si es la voluntad de Dios que el niño siga vivo, porque el niño se cayó, se golpeó la cabeza, se le fueron los ojos, se le dobló a Wendy en los brazos, yo dije, ya se murió. Y le digo, vamos a orar, no tenemos otra cosa que hacer. Y Dios respondió. ¿Ya lo vio usted? Él tiene un ministerio. Y cuando Dios nos ha escogido, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, fue con un propósito. Amén. Pero si usted y yo no conocemos las Escrituras, entonces sí, nos vamos a desesperar, vamos a incluso a reclamarle a Dios el por qué pasan las situaciones, por qué, Señor, aún viviendo una vida justa, aún viviendo una vida sobria y piadosa delante de Dios, van a venir situaciones que nos van a querer hacer caer, pero Dios no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque estamos clamando a Dios, porque conocemos la Escritura, ¿sí? El hombre inconverso o la gente inconversa mejor se ahorca, mejor se dispara, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conoce la gracia de Dios y aún así Dios tiene gracia para con el mundo, la gracia común, como le decimos, porque la gracia especial es para nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Es por eso, hermanos, que Dios nos permite a través de la gracia realizar actos de amor, de justicia y de misericordia y compasión. Es por eso que a veces usted mira con ojos de misericordia a las personas de allá afuera, porque la gracia de Dios está en usted. Amén. A veces hay personas que dicen, ya deberían de matarlo, porque es una lacra. ¿Cuántos hemos oído a esas personas así? Porque no tienen misericordia, no tienen amor, no viven una vida piadosa. En cambio, usted, como hijo de Dios, sí lo hace.
O también se sale el viejo hombre y dice, ay no, que lo maten, no sirve para nada, es una escoria. Claro que no, nosotros como hijos de Dios, nuestra mentalidad es diferente, tiene que ser diferente. Pero el que no es así, aunque se congregue, es que no hay temor de Dios. Y mientras no haya temor de Dios, no vamos a vivir una vida sobria, justa ni piadosa. Amén. Mientras no haya, pero Dios es bueno. Amén. Vivir una vida centrada en las cosas celestiales en lugar de las temporales. El mundo pasa, son temporales las cosas del mundo, pero la vida eterna, la vida en Cristo es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El mundo pasa y sus deseos, ¿pero qué? ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? Usted va a vivir para siempre. Amén. Si hacemos la voluntad de Dios, vamos a vivir para siempre. Aleluya. La vida piadosa, hermano, es el resultado de una vida de oración, de una vida donde usted se congrega continuamente con alegría. ¿A cuánto nos da gusto venir a la casa de Dios? Dice el Salmo 100, ¿qué? 22. Yo me alegré. ¿Cuántos se alegran por venir a la casa de Dios? Nos alegramos y no le da gusto a usted cuando oye que dice a una persona que casi no viene, hoy voy a ir al templo. O su familiar que dice, voy a ir cuando yo lo sienta, o nunca lo va a sentir. ¿Por qué? Porque no vive una vida con temor de Dios. Pero cuando ya es un escogido de Dios, Dios lo atrae con lazos de amor. Amén. Yo me alegré con los que me decían, yo ya quiero que sea domingo, yo ya quiero que sea martes, yo ya quiero que sea jueves, yo ya quiero que cuando íbamos a la misión, lo hacemos con alegría, con gusto. Allí dice la palabra de Dios cuando estamos todos juntos. Ahí, ¿qué envía Dios? Bendición y vida eterna. A lo mejor usted traemos problemas porque hemos ido o hemos venido a la casa de Dios con problemas. Hemos venido a la casa de Dios pensando el día de mañana. Hemos venido a la casa de Dios pues en depresión, pero allí envía Jehová bendición y vida eterna. Voy por esa bendición, pero tenemos que venir dispuestos, con sobriedad en nuestras vidas. Amén. Tenemos que venir con la idea de que venimos a alabar a un Dios vivo. Dios está en medio de su pueblo, en medio de las alabanzas. Allí está Dios, aquí está, donde 2 o 3 estén reunidos, aquí somos un buen. Entonces, el Señor aquí está. Aprovechemos la estancia de Dios cuando estamos todos reunidos para pedirle. Que Dios ya conoce nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Pero como pueblo de Dios, que seamos un pueblo unido, un pueblo sobrio, justo, piadoso. Así tenemos que ser, hermanos, aún con la gente que es mala con nosotros. Porque hay gente mala. Recuerdo cuando la hermana Lilia iba a ir conmigo a evangelizar a mi mamá, ya yo estaba bien advertida. Si tú vienes con esa viejita, decía mi mamá, los voy a correr con una cubetada de agua. Le digo, hermana Lilia, mi mamá nos va a correr, y sí lo va a hacer. Le digo, porque mi mamá sí es. Dice, bueno, pues vamos a orar y ayunar. Oramos, ayunamos y fuimos. ¿Y qué cree? ¿Cuántos conocieron a mi mamá? El solecito del templo le decíamos.
Ese día mi mamá derramó lágrimas. Y sí tenía la cubeta a un lado, hermanos. Sí tenía la cubeta con agua. Cuando ella vio que yo llegué en mi bochito, porque yo traía un bochito, ya nada más la vi que se metió y sacó la cubeta y se la puso a un lado. Le digo, hermana, mi mamá ya sacó la cubeta. Hace calor, hombre, no te preocupes, me dijo la hermana Lilia. Nos va a caer con buena esa agüita. Pero como íbamos bien oradas y bien ayunadas, Dios obró, hermanos. Y a partir de ahí mi mamá, el día que faltó al templo, fue porque ya no estaba. ¿Sí? Mi mamá se acercó a Dios. Tuvo la gracia de Dios, hermanos. Es por eso que Dios nos invita a que vivamos sobriamente, piadosamente. Y si somos sobrios, piadosos, tenemos temor de Dios, tenemos que vivir en gratitud por esa gracia tan grande. Hermanos, la gracia en la Biblia, se dicen tantas cosas, yo no podía sacar todo porque una, pues no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Y no soy tan inteligente como para aprenderme tantas cosas. Lo poquito que pude sacar, me pude dar cuenta que la multiforme gracia de Dios es inmensa. Les decía yo, no merezco estar en este lugar. Yo no merezco ni siquiera este vestido que traigo. Este me lo regalaron hace como un año. Hermanos, yo no lo merezco. No merezco los hijos que tengo. No merezco el esposo que tengo. Pero la gracia de Dios es la que me mantiene. Estuve a punto de decirle, no voy a subir. El enemigo empezó a lanzar dardos a mi vida, empezó a recordarme cosas, pero orando a Dios dijo, bástate mi gracia. Así le dijo a Pablo. Pablo tenía ese aguijón y le decía a Dios, se lo pidió muchas veces, quítame este aguijón. Pero ese aguijón mantenía a Pablo de rodillas delante de Dios. Ese aguijón que usted tiene, que yo tengo, hermanos, nos va a mantener en la gracia de Dios. Amén. Es por eso, hermanos, que yo dije, no, yo no voy a hacerle caso al enemigo, porque hubo uno quien borró mis pecados. No somos perfectos. Sí, vivimos, la concupiscencia vive en nuestra vida, en la carne, y a veces sale, a veces se revela la carne. Pero la gracia, la multigracia forma de Dios en amarnos, en la vida de Jesús, Noé halló gracia delante de Dios. Se murieron toda la gente. Sí, se murió toda la gente porque no creyeron. Pero la gracia que Dios vio en Noé es inmesurable. Y esa gracia, hermana, es la que nos mantiene hoy en día aquí. Amén. Hay una historia en la Biblia, en la vida de Oseas, no sé cuántos la han leído. Oseas era un hombre de Dios, era un hombre perfecto. Él quería una esposa y se la pidió a Dios. Se la pidió a Dios. Y Dios le dijo, Oseas, vete a la plaza. Lo mandó y él obedeció. Y le dijo, ¿ves ese lugar? Era un burdel. ¿Qué hay en un burdel? ¿Qué hay? Mujeres prostitutas. Y le dijo, ve y métete, porque ahí está la mujer que yo tengo para ti. Oseas era un hombre perfecto. Amén. En el capítulo 1 y 2 y 3 lo pueden leer.
Era un hombre perfecto. ¿Se merecía una mujer así? ¿Se la merecía? Humanamente, no. No se la merecía. Mas, sin embargo, fue obediente porque Dios, bajo la ley, tienes que obedecer. Hazlo, ves, y cásate con esa mujer. Él fue y la sacó, se casó con él. Ella le decía, pero ¿cómo? Si yo soy una mujer de la vida, ¿verdad? Los hombres me desean, todos los hombres. ¿Cómo voy a ser yo tu esposa? Pero es un siervo de Dios. Pero él obedeció y se casó con ella. Y ella, bueno, la historia, ¿verdad? Dice, pero que ella otra vez, sí, se casó con él, tuvo hijos con él, pero se volvió otra vez a su vida galante y le dijo Dios, ves por ella y ámala. Híjola, dice uno, humanamente decimos, no puede, y no puede ser posible esto. Pero Oseas obediente fue y le dijo, yo te amo, ven conmigo, yo te perdono. ¿Sí? Y regresaba la mujer, estaba otra vez con él, volvía a tener hijos, y la mujer se volvía a ir, como que no le gustaba estar atada, no sé, le gustaba la libertad, no sé. Se volvió a ir ella a lo mismo. Hermanos, esta es una muestra de gracia para nuestras vidas. ¿Cuántas veces ha habido hombres y mujeres que se regresan al mundo? ¿Cuántas veces ha habido personas que dicen, ya me cansé, los hermanos se pasan, no me saludan, no me dan, no me ponen atención, y se van al mundo? Dijera usted, se fue a otra iglesia, pero no, se van al mundo. Hablo general, ¿eh? Gracias a Dios, hasta ahorita aquí nadie se ha ido al mundo. ¿Sí? Pero, ¿y qué hace Dios? Al rato le pasa algo por allá y ahí viene. Y la gracia de Dios una vez más se manifiesta y lo perdona. Amén. Lo mismo que hizo esta mujer. Ella se iba y ahí va Oseas por ella y regresaba. Se volvió ahí, pero Oseas la amaba tanto porque se enamoró, dice la Biblia, se enamoró, que no le importó la vida que ella tenía. ¿Sí? Pero a lo que yo voy, hermanos, una muestra de la gracia de Dios para con nosotros, porque nosotros también nos hemos alejado y al rato ahí volvemos y Dios ahí está esperando, con amor, no con reproches, no diciendo, ya te fuiste otra vez. No. Dios no es así. Dios nos vuelve a recibir, hermanos, con amor. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, aparte de ser agradecidos, de mostrar esa gratitud por la gracia recibida? Dice Mateo 10:8. Dad de gracia, al final, lo que por gracia hemos recibido. Amén. Y Dios nos invita, hermanos, en esta mañana, que nosotros podamos vivir justa, sobria y piadosa. Amén. Que nuestro entorno sea Dios, Jesucristo céntrico en nuestras vidas, recordando en todo tiempo la gracia, que si usted ayer pecó, arrepiéntase, clame a la gracia de Dios y volvemos a empezar. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios nos ama tanto que nos perdona. Por eso es que día a día estamos pidiendo perdón. Póngase de pie y le voy a pedir a Felipe. Vamos a entonar un canto dándole gracias a Dios, hermanos, por esa gracia. Y me trabo. ¿Qué?
inmesurable de Dios. Amén. Vamos a darle gracias con este canto que dice: gracias, Señor. Me has tomado en tus manos, dice este canto, y me has dado salvación. Y esa salvación vino a través de Jesucristo por la gracia de Dios. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón. Dígale al Señor: gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, te entregaste toda eterna regalaste al morir. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. No puedo darte ahora mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo quiero darte ahora mi corazón para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. En la cruz diste tu vida y te entregaste toda. Esa regalaste al morir. Por tus
que tengo entrada, conocer puedo estar confiadamente ante gracias, Señor, gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por esa gracia tan grande que nos has dado a través de Jesús. Gracias, Señor, porque sin esa gracia nosotros no estuviésemos aquí, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, por tu amor y misericordia. Gracias, Dios, porque has edificado mi vida, Señor, a tu pueblo. Te alabamos, te glorificamos, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Pueden ayudar a nuestro hermano ahí. Laura, mira. Puedes entrar